buenas tardes para todos, para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Cumpliendo la cita en otro espacio pedagógico dirigido a pacientes del programa de cuidados paliativos, sus familiares y público en general, hoy en el taller Rutas de Acceso al Sistema de Salud tenemos como objetivo brindar psicoeducación sobre rutas de acceso al sistema de salud. Nos acompaña nuestra profesional Lorena Ruiz, trabajadora social del programa de cuidados paliativos, y María Natalia Sáenz, representando la red de apoyo social de Antioquia. Lorena y Natalia, muy buenas tardes. Agradecemos que compartan su experiencia y conocimiento con todos nosotros. Bienvenidas. Hola, sí, muy buenas tardes a todos. Les cuento que hoy tenemos el honor de contar con la presencia de María Natalia Sáenz. Ella es psicóloga y coordinadora de proyectos en la Red de Apoyo Social de Antioquia, más conocida por todos ustedes como la Fundación Raza. Esta es una organización que ha estado muy comprometida con mejorar el acceso al sistema de salud para todas las personas. Esta fundación también ha desarrollado algunas estrategias claves para poder como asesorar, guiar a los pacientes en todas estas complejas rutas de acceso a los servicios de salud. Básicamente brindan mucho apoyo, ¿cierto? Para nosotros, desde el programa de cuidados paliativos, este apoyo que ellos dan es de vital importancia dentro del acompañamiento y la atención integral que nosotros brindamos, ¿cierto? Ya que cuando hay una gestión oportuna de las atenciones médicas por parte de ustedes, los familiares, pues eso a nosotros nos garantiza que podamos impactar positivamente la situación general del paciente y de la familia, porque estaríamos facilitando pues como la adaptación y la aceptación a la situación. Entonces es muy grato saber que hay una entidad que apoya a las personas en general y que ayuda como a reducir estas barreras y garantiza la atención médica de calidad, que es lo que necesitamos nosotros. María Natalia, estamos muy emocionados de escuchar más sobre tu experiencia y sobre la labor que tú realizas junto a tu equipo. Bueno, Lorena, muchas gracias. Samuel, muchísimas gracias por la bienvenida. Obviamente, gracias a quienes se conectan y están acá, pues atentos a escuchar lo que vamos a conversar. Sí, como decía Lorena, mi nombre es María Natalia Sáenz Agudelo, yo soy psicóloga, hago parte del equipo de Fundación Raza. Como lo decía Lorena, precisamente el objeto social principal de nuestra organización es la asesoría en rutas de acceso a los servicios de salud, buscando garantizar que las personas accedamos a la atención que requerimos relacionada con un diagnóstico específico o con un proceso diagnóstico, teniendo en cuenta que precisamente a veces esas barreras también se dan desde el proceso diagnóstico como tal. Entonces, de ahí parten como las acciones que desarrollamos desde la fundación y siempre pues también considerando como cuál es la responsabilidad que tienen las entidades que prestan los servicios como tal, pero también dinamizando un poco esa responsabilidad que tenemos como pacientes o como cuidadores de pacientes, que indiscutiblemente es fundamental. Ese papel es fundamental. Súper, y eso lo vamos a retomar más adelantico porque me suena bastante esto de los deberes de los pacientes. Cuéntanos un poquito así breve cómo se inició o cómo se origina esa iniciativa de querer ayudar a los pacientes, de apoyarlos en estas gestiones. Bueno, Lorena, te cuento que pues en la fundación también somos pacientes. También algunas de las personas que hacemos parte de la fundación tenemos algún diagnóstico y a partir de ese diagnóstico pues nos ha tocado también como aprender a movernos dentro del sistema y pues hemos tenido que lidiar como con algunos asuntos, ¿cierto? Entonces es algo que desde lo vivencial también nos ha tocado. La fundación Fundación Raza como tal, se crea hace 18 años. Este año precisamente cumplimos los 18 años en el mes de junio.
Y anteriormente hacíamos parte, algunas de las personas que estamos en la Fundación Raza, como es mi jefe, que es el presidente de la Fundación Gustavo Campillo, y yo, por ejemplo, hacíamos parte de una organización que se llama Positivos por la Vida. Esa organización trabajaba específicamente el tema de VIH. Pero entonces en el ejercicio en Fundación Positivos por la Vida, identificamos que es que las barreras no se dan solamente en una patología, ¿cierto? Sino que realmente las barreras se presentan en distintas patologías porque hay unas barreras que indiscutiblemente son estructurales. Hay otras que tienen que ver con otros asuntos y del tipo de poblaciones y como ese enfoque diferencial que de hecho no se da en muchas ocasiones, pero sí identificamos que no era solamente VIH. A partir de lo que vimos como una necesidad de no, hay que ampliar, hay que conocer más, hay que apoyar otras patologías también, educar otros pacientes y cuidadores con otras patologías. Y entonces desde ahí nace Fundación Raza, que es precisamente como la iniciativa que tiene mi jefe, que es Gustavo Adolfo Campillo, como lo mencionaba ahorita. Y entonces Raza nace con el objetivo de asesorar y acompañar en rutas de acceso a los servicios de salud. Siempre, Lorena, promoviendo eso que te mencionaba ahorita, pues, y que les mencionaba. No es solamente responsabilidad de las entidades, no es solamente responsabilidad del médico, no es solamente responsabilidad de quien está afuera, es también nuestra responsabilidad como pacientes, pero también nuestra responsabilidad como cuidadores. Entonces, el enfoque de la Fundación siempre ha sido eso, brindamos acompañamiento, orientamos, pero siempre precisamente permitiendo que la persona aprenda a autoagenciarse, porque consideramos que es fundamental. Súper, eso está pues como demasiado alineado a lo que nosotros hacemos acá desde el área de trabajo social. Justo pues nos dedicamos desde el programa de cuidados paliativos a atender enfermedades que son complejas, desde las crónicas hasta pasando por las degenerativas y hablando también pues de las terminales, ¿cierto? Pero siempre diagnósticos muy complejos, como nos mencionabas ahorita. Y también desde el área de trabajo social buscamos ser ese apoyo para las familias, educando y acompañando, pero promoviendo mucho la autogestión y esa responsabilidad de la que tú hablabas. Entonces ahí estamos pues como en la misma página. Sí. Exacto. Cuéntanos entonces, ustedes específicamente, ¿cómo realizan esa educación sobre los derechos que los pacientes tienen? Y también de una vez nos explicas cómo lo hacen en cuanto a los deberes, ¿cierto? Porque algo que me pasa mucho a mí acá es que las personas muchas veces dicen, no me salió la orden, no me lo han dado, llevo 6 meses esperando, y cuando uno empieza a indagar qué ha hecho, pues a veces no es mucho lo que ha hecho, ¿cierto? O no ha hecho nada. Y está esperando que la orden se tramite sola. Muchas personas pues simplemente es porque no saben cómo sería pues como ese orden, esos pasos. Otras es porque realmente no entienden lo que tú hablas ahorita, esos deberes que yo tengo de hacer mi parte para que lo otro se dé, ¿cierto? Entonces cuéntanos ustedes en sí cómo hacen esa educación en derechos y deberes. Bueno, Lorena, a nosotros nos contactan las personas porque efectivamente nos conocen de IPS, nos conocen de EPS, nos conocen de algunos programas, nos conocen, o sea, el voz a voz que funciona también y que termina siendo demasiado efectivo para este trabajo comunitario que hacemos. Entonces, cuando las personas nos contactan solicitando algún tipo de acompañamiento, siempre empezamos por indagar sobre eso que mencionabas. ¿Qué ha hecho la persona? O sea, ¿cuál es la situación específica y qué ha realizado la persona en relación a esa atención que requiere como tal? A partir de ahí también, y siento que es algo pues en lo que insistimos mucho, porque las personas a veces nos contactan por WhatsApp, claramente pues es una vía de comunicación,
pero no siempre es la más asertiva. Y mucho menos para situaciones que de pronto son complejas y en las que requerimos una información clara, detallada, para poder orientar de manera adecuada, porque puede ser que vos y yo tengamos un diagnóstico de VIH, puede ser que vos y yo seamos mujeres embarazadas que nos acabamos de dar cuenta de nuestro diagnóstico de VIH, pero puede ser que es que vos te encontres en un área rural, por ejemplo, y puede ser que yo, por el contrario, viva al frente del programa de VIH de mi EPS, ¿cierto? Entonces, desde ahí ya, por ejemplo, identificamos una situación que es particular. Y en ese sentido, la orientación será encaminada precisamente con ese enfoque diferencial que sentimos que es fundamental y pues obviamente va a ser la misma. Entonces, desde que la persona nos contacta, siempre estamos indagando cuál es la situación, cuál es la gestión que ha hecho y con base en esa información que recibimos vamos orientando. De manera permanente y siempre hacemos el ofrecimiento, vaya haciendo la gestión y nos va preguntando. La inquietud que le surja nos va preguntando, pero siempre delegando la responsabilidad en esa persona. O sea, nosotros no nos encargamos. Tengo que poner una queja en la superintendencia. Perfecto, te puedo compartir el enlace que por supuesto lo tengo, pero tú te debes encargar, ¿cierto? Ahí está línea, yo la puedo compartir si la tengo, pero tú te tienes que encargar. Te elaboramos la tutela, te entregamos la tutela y tú te tienes que encargar de tramitarla. Si de pronto no puedes, porque es real también, Lorena, obviamente, y hay contextos donde es una persona que no tiene una red de apoyo, no tiene una familia o es una red de apoyo que no es muy efectiva quizás. Obviamente en esos casos miramos cómo podemos hacer, ¿cierto? Apoyar más, facilitar más, o un amigo, un vecino o alguien, pero siempre como considerando que la persona está en condiciones también de hacer. Porque a veces desde el trabajo que hacemos con lo comunitario, privamos al otro de desarrollar unas herramientas que es necesario que desarrolle, porque puede ser que en este momento estemos, pero más adelante después de aprender. Y el ejemplo de ello, Lorena, puede ser muchas de las organizaciones que trabajamos en temas de salud son lideradas por pacientes. Muchas de esas organizaciones son lideradas por personas que hemos también aprendido, ¿cierto? Cada contexto es diferente, pero sí es considerar que desde ahí hay un aprendizaje que es importante y que si yo estoy en condiciones de adquirir ese aprendizaje, es importante adquirirlo. Entonces, desde ahí, desde ese primer contacto, desde la conversación que tenemos, desde la llamada telefónica, estamos siempre brindando ese acompañamiento, pero como te digo, creyendo siempre en que el otro tiene la posibilidad de desarrollar esas herramientas, que si identificamos que no, vamos a estar ahí acompañando. ¿Qué hacemos, Lorena? Nosotros dictamos charlas, desarrollamos talleres, vamos donde nos inviten, eso es algo que siempre decimos, donde nos inviten. En una entidad hay una semana de la salud, en una universidad hay un festival de bienestar, en una empresa van a hacer unas jornadas de salud por cualquier motivo. Donde nos inviten nosotros vamos, llevamos el conocimiento, vamos como personas pues del equipo. De manera mensual nosotros hacemos un en vivo también a través de nuestras redes, que nos encuentran como Fundación Raza con S. También precisamente para que las personas se conecten, es material que queda ahí colgado en nuestras cuentas para quien de pronto lo quiera revisar. Mi jefe es una de las personas que se mueve en distintos escenarios de tomas de decisiones acá en Colombia con lo que tiene que ver con salud. Entonces nos movemos desde esos escenarios hasta los escenarios comunitarios, de ir a un colegio, de ir a una junta de acción comunal, de ir a un festival comunitario en un barrio, en una cancha, ¿cierto? Entonces es como
desde los escenarios que tenemos, buscamos la posibilidad de llegar a quien necesita la información, porque Lorena, siempre hacemos también la pregunta, ¿quién no se ha enfermado alguna vez o quién no tiene cerca a una persona enferma? Parte o sea, es algo inherente al ser humano, ¿cierto? La enfermedad. Entonces, en ese sentido, es como todo eso que hacemos de brindar información, que esa información llegue a las personas, que nos busquen a través de todos nuestros canales de contacto, pero también nosotros llegar con actividades que consideramos comunitarias y que llevar el conocimiento a los territorios finalmente. Súper, muy, muy completo todo, la manera que ustedes han como implementado que esa psicoeducación se dé, ¿cierto? Esto de ir a todos lados, súper importante. Sí, porque como decía, hoy me preguntaban, ¿ese taller es para las familias de paliativos? Y yo decía, no, es para todo el mundo, para el que quiera entrar, ¿cierto? Por lo que tú decías, porque ¿quién no necesita esa información? Es una necesidad, y si de pronto no tienes a nadie enfermo y eso, pero no sabes en qué momento suceda, entonces es bastante importante. También de lo que nos contabas en cuanto al acompañamiento, quiero agregar para las personas que nos acompañan hoy, que esa palabra que usaste tanto y que nosotros aquí la usamos también mucho, es clave en todo esto. ¿Por qué? Porque acompañar es ir al ritmo del otro. Entonces, tú nos hablabas de unos servicios muy personalizados, ¿cierto? Muy individuales, que empiezan con un primer contacto en donde se evalúa la situación específica, y nos hablabas, y yo lo sé por experiencia, que todos los contextos son diferentes. Esto no es una manera que uno pueda aplicar un protocolo de una guía o algo para ayudarle a estas familias. Uno tiene que ser muy recursivo, y ustedes entrarían a ser uno de esos recursos, ¿cierto? Muy, muy importante, muy enfocados en eso. Pero uno no puede aplicar lo mismo para todos. Entonces, muy individual, muy personalizado, pero con esa clave de ir acompañando, que es ir al ritmo de tus necesidades, de lo que puedes dar, de lo que no puedes dar, de esas personas que tú hablabas, de que de pronto no tienen pues como todas las capacidades y uno tiene que ayudarles un poquito más. Pero entonces, asimismo, entender eso que resaltaste tanto, de que como me están acompañando a mi ritmo, asimismo yo tengo que ser responsable de las tareas que en mi ritmo quedaron, ¿cierto? E irlas cumpliendo para que podamos tener buenos resultados. Porque si no, eso sería un desgaste inmenso para todos los equipos, para ustedes, para nosotros, uno haciendo la tarea pues a 600 pacientes, o sea, no nos da. Uno se esfuerza, sí, es imposible. Sí, y Lorena, y que con eso que decís es precisamente la fundación, pues nosotros no tenemos muchas personas haciendo parte del equipo como tal, entonces también es considerar como ese otro lado, porque a veces no sé, hay como cierta percepción de que las fundaciones tenemos un alcance infinito y no, tenemos un alcance, ¿cierto? Entonces a nosotros nos contactan muchas veces por cosas como que si nosotros también somos hogar de paso para un perrito, por ejemplo, no, o sea, lo que hacemos es en salud, que si nosotros podemos asesorar también por una demanda de alimentos, no. Entonces, siempre, el alcance de Fundación Raza es lo que tiene que ver con atención en salud. Una demora, una negación, una barrera, una ruta que de pronto no identificas, o sea, ¿cómo puedo poner una queja ante la SU, pero para esto aplica una tutela o no? O sea, todo lo que tiene que ver, pero con salud, porque otras cosas no. ¿Qué buscamos, Lorena? Ahí, y hago una cuñita antes de que continúes. Tratamos de que las personas se vayan, por lo menos con un dato. Si alguien nos dice, como, mira, es que yo, no sé, un intento de suicidio y resulta que a través de la EPS no me he sentido a gusto con la atención que me han brindado psicológica. Perfecto. ¿Qué tratamos de brindarle a esa persona? Herramientas. ¿Cuáles grupos hay? ¿Cuáles líneas de atención hay? ¿Cuáles son esas otras opciones? O sea, siempre tratamos de brindar una información que la persona quede con un dato, por lo menos, que si no está a nuestro alcance,
la persona pueda quedar con una información que le permita por su cuenta indagar y llegar a la atención que de pronto necesita y a cubrir esa necesidad que tiene. Súper, porque o sea, la labor principal es, pues en esos casos que no competen directamente a su quehacer, es conectar las personas a los recursos que hay, ¿cierto? Y esa especialidad ya la tendrán otros, porque digamos que eso es lo maravilloso, que cada quien está como en sus áreas. Entonces, súper. Sí. Ahorita mencionabas, dabas ejemplos así de, bueno, cuando tengo que poner una queja en la Supersalud, cuando no sé si esta tutela procede o no. A mí mucha gente me dice, voy a poner una tutela, y yo le digo, pero venga, ya le negaron el servicio. Ah, no, entonces no podemos poner tutela, ¿cierto? Y sí. Yo no me sé si no hasta ese nivel, porque no tengo la experiencia de ustedes, pero eso sí lo tengo claro. Entonces, venga, hagamos la tarea. Entonces, quería resaltar que eso que ustedes hacen es fundamental, porque a veces mucha gente cree que eso solo se lo resolverían pagándole a un abogado, y mucha gente no tiene los recursos para hacer ni siquiera una consulta. Entonces hasta ahí llegan, y digamos que ahí es donde uno ve la maravilla de lo que ustedes hacen, porque dan como el empujoncito, la lucecita para que esa persona ya pues como que pueda empezar, y continúan acompañando pues si fuera un poquito más complejo. Cuéntanos, en tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos más comunes que los pacientes enfrentan cuando intentan acceder a los servicios de salud? Yo creo, Lorena, que el desconocimiento de las rutas. Creo, Lorena, que el desconocimiento de las rutas, y que ahí vuelvo y insisto, hay una responsabilidad de quien brinda el servicio de dar una información clara, ¿cierto? Pero nosotras también tenemos la responsabilidad de preguntar, de indagar, ¿cierto? Porque es un asunto pues como en doble vía. De hecho, ni siquiera en doble vía, porque hay más actores involucrados. Yo le voy a responder a María, que está preguntando que cuál es el tema del que estamos conversando hoy. María, mi nombre es María Natalia, yo hago parte de Fundación Raza, y estamos conversando sobre derechos en salud, que es el quehacer de nuestra fundación, orientar pues en rutas de acceso a los servicios de salud. Entonces, mencionaba Lorena que ese desconocimiento de las rutas, eso es una barrera. Todo lo que tiene que ver con trámites administrativos es una barrera impresionante. Ahora, el hecho de que vos necesariamente tengas que tener un teléfono para poder hacer ciertos trámites, porque entonces muchas entidades lo que tienen es una línea de WhatsApp para atender, eso también se convierte en una barrera. No solamente desde lo económico, sino porque no todas las personas tenemos habilidades para hacer unos trámites que se vuelven un poco densos y que en muchas ocasiones se tienen que realizar en escenarios donde yo estoy triste, estoy preocupada, estoy afectada. Entonces, cognitivamente yo ya tengo una carga, o sea, emocionalmente estoy cargada y cognitivamente más. Pero además también diría que las barreras económicas siguen siendo barreras. Con ese ejemplo que ponía ahorita, no es lo mismo una señora que tiene un chico en situación de discapacidad y que vive en un área rural, para llegar a unas terapias, no sé, en un transporte especial que le toma 1 hora, y en medio de la discapacidad que puede tener el chico, también es autista, entonces montarse a un metro a hora pico es una cosa aterradora para el muchacho, ¿cierto? Entonces, es como que eso que tiene que ver con las barreras económicas también es muy común, porque no es solamente el tema de qué cubre y qué no cubre el plan de atención básica, es también cuáles son las necesidades de esa persona, ¿cierto? Porque volvemos a lo mismo. No es que todas las personas con VIH necesitemos ser valoradas, no sé, por neurología, pero esas que necesitan ser valoradas por neurología tendrían que poder acceder a esa atención, ¿cierto? Entonces yo diría que siguen habiendo barreras de distintos tipos,
desde la información que no tenemos hasta las barreras administrativas y económicas que pueden haber, pero también, Lorena, e insisto, con lo que identificamos, a veces notamos cierta pasividad por parte de los pacientes, y eso es una barrera. Indiscutiblemente, o sea, es que por eso mencionaba ahorita, la barrera no siempre viene de afuera, a veces somos nosotras mismas. Por ejemplo, nos sucede con el tema de VIH, tener un diagnóstico de VIH. La gente a veces dice, no, es como tener diabetes, no, es como tener hipertensión, no. En relación a que sea una enfermedad crónica como tal, desde ese manejo clínico, que con un tratamiento la persona se mantenga en buenas condiciones, quizás ahí hay una similitud. Pero desde lo social, tener VIH no se parece a otros diagnósticos, porque hay una carga social importante, porque seguimos viviendo estigma y discriminación alrededor de ese diagnóstico. Entonces, con el diagnóstico de VIH, muchas personas en ocasiones se demoran para solicitar la atención. Por temor a ser identificadas, porque sienten vergüenza, porque no quieren ser discriminadas. Y entonces, en ese sentido, las personas a veces demoran la atención que requieren. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que sea lo general, y con eso quiero ser muy clara, pero sí encontramos casos donde la persona de pronto no invierte el tiempo que tendría que invertir o no lo hace en el momento que tendría que hacerlo, y finalmente hay complicaciones que llevan a la muerte de esa persona, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por eso lo digo, barreras de todo tipo, desde las que vienen de afuera, con cómo funciona nuestro sistema, desde lo estructural, desde los prestadores de la atención, pero también desde los mismos pacientes. Hay barreras de todos los escenarios. De todos. Aquí no las contaste muy completo, pero ustedes están tomando una acción para cada una de esas barreras, ¿cierto? Las han logrado identificar y las están, digamos, atendiendo. Entonces, para ese desconocimiento, psicoeducan. Para el tema de los trámites, que yo también sufro con eso, porque cambian cada rato, a veces ni uno mismo sabe cómo cambiaron. Las personas mayores, el adulto mayor, los ancianos, sufren bastante con eso, porque como decías, solamente pues hay procedimientos, trámites y gestiones que son de una sola manera, y hay que tener pues como el palito para toda esa tecnología, cosa que no se le da pues como a todos, y si la red de apoyo no es amplia y no hay alguien que de pronto lo pueda hacer, pues hasta ahí llegamos, y es ahí donde tenemos nosotros que estirarnos un poquitico más, y lo logramos hacer. Y lo que te decía ahorita, también para esa barrera económica, pues con la asesoría en general le están, digamos, ahorrando platica a la gente y dándole el acceso a los que tal vez no podrían ni ahorrarlo, sino que sería imposible porque los están asesorando. Entonces, súper importante que aunque todas esas barreras están, ustedes en su labor están pues haciendo que sean un poquito como más borrosas todas las barreras, que no estén ahí tan fuertes. Bueno, Lorena, con eso, perdóname, yo agrego algo, porque a veces nos sucede que entonces orientamos a las personas como, bueno, no sé, un caso X, una persona que no tiene encuesta del CISBEN, necesita una atención, necesita definir su situación pues de afiliación, que es algo en lo que siempre insistimos. Es fundamental que tengamos nuestra afiliación definida, sea por régimen subsidiado, por régimen contributivo, si puede ser beneficiario de alguien. Por eso también indagamos como cuál es la situación, no es como que todo el mundo saque el CISBEN y ya, no, pues es que miremos a ver de qué manera se puede agilizar, ¿cierto? Y entonces cuando orientamos y eso, muchas veces la gente nos dice como, pero es que yo pensé que ustedes me ayudaban. Sí, pues te estamos dando la orientación, te estamos indicando la ruta, te decimos qué es lo que debes hacer. Es que yo no tengo tiempo. Debes sacar el tiempo, o entonces pídele a alguien, ¿cierto? Porque a veces es como querer delegar esa responsabilidad del trámite e insisto, no, la importancia de vos apersonarte de eso que te corresponde, porque es que es tu salud, no es la mía, es la tuya.
Y en ese sentido vas adquiriendo herramientas para algo más. Vos haces el trámite del Sisbén y ya quedas con una información y muy posiblemente si escuchas que alguien tiene una inquietud, le vas a poder responder o vas a tener que hacer otro trámite a futuro y quizás precisamente ese trámite inicial que hiciste ya te dio unas herramientas para poder hacer ese trámite a futuro. Entonces eso se vuelve siempre como una reacción en cadena. Por donde se le mire, aprender a gestionar por cuenta propia es una ganancia. Por donde se le... Claro, es mucho más conveniente para ellos, así es. ¿Qué tipos de derechos serían como los que más se vulneran en el ámbito de la salud, de lo que te ha tocado ver? Pues es que precisamente si vamos a eso, pues el derecho a la salud, ¿cierto? O sea, en general. Que indiscutiblemente pues está ahí planteado y que tenemos pues una ley que siento que es muy bonita y que cubre muchas cosas, que es la 1751 indiscutiblemente, y que precisamente es considerar en salud, ¿sabes qué sucede mucho? Cosas que tienen que ver con la demora en la atención, que no te niegan, pero te demoran. Y entonces eso es importante tenerlo presente, porque a veces creemos, no, es que no me han negado, pero es que yo llevo 6 meses gestionando esta cita, y diferente al ejemplo que pusiste ahorita, no, es que a mí me dieron la orden hace 6 meses y nunca jamás me llaman. Yo llamé una vez y me dijeron que no y ya nunca jamás llamé. No, pues obviamente no, o sea, esos 6 meses transcurrieron, pero vos no hiciste algo de manera activa durante esos 6 meses. Caso diferente cuando entonces a vos te dan una orden para X lugar y vos llamas, nunca hay cita, nunca hay agenda, vas, te dicen no, tiene que ser por teléfono o te dan un correo electrónico, insistís y de ninguna manera ha sido posible conseguir la cita. Es un caso diferente. Entonces, por eso vuelvo, insisto, cada caso es particular. Entonces, no porque hace 6 meses estoy esperando la atención significa que me han vulnerado. Nosotros tenemos que entrar a indagar claramente qué es lo que ha sucedido en esos 6 meses. Si es el segundo ejemplo que pongo de la persona que llama, que va, que trata, que intenta, listo, entonces miremos a ver qué podemos hacer. La demora es una de esas barreras. Lo que tiene que ver con interrupciones con la entrega del tratamiento, por ejemplo, de un tratamiento X. No me entregaron incompleto, me dijeron que tengo que volver en 5 días. La interrupción de los tratamientos también es algo relativamente común. El cobro de copagos, cuando de pronto la patología indica que la persona puede estar exenta de copagos. Ese tipo de situaciones son muy comunes, ese tipo de situaciones. Y de hecho, otra de las que es muy común es, yo me quedé sin empleo, venía cotizando, me interrumpen toda la atención. Y yo dependo de mi tratamiento y dependo de esa atención. Con un cáncer, que es algo pues que pone en riesgo tu vida, porque hay de tratamientos a tratamientos, sí. Total. Esa barrera es muy frecuente. Esa barrera de me quedé sin empleo, estaba cotizando, ya no estoy cotizando, me interrumpen la atención. Es común, desafortunadamente, aunque claramente se establece que hay un derecho a la continuidad en la atención y que entonces a partir de esa situación específica tenemos alternativas para garantizar que esa persona siga recibiendo la atención. Y te voy a mencionar algo muy particular que nos ocurre aquí. No se preocupen si la llamada se cuelga, que ya se generó un nuevo link, a todos se los envían, yo se lo envío a Natalia y nos volvemos a conectar, porque es que normalmente los talleres son un poco más corticos, pero este tema está muy bueno. Entonces, si se cuelga no hay problema. Bueno, si se cuelga tú me lo envías a mí, ¿cierto? Sí, si se cuelga, y a todas las personas les llega por el mensaje que siempre pues se comunican, porque vamos a abrir un espaciecito de unos 7, 10 minuticos para preguntas pues del público, por decirlo así. Yo te quería hacer una pregunta muy puntual y pues breve, porque lo que hablamos al principio, para todo se necesita que vayan, que comenten todo su caso y que esa asesoría pues pueda ser muy completa. Pero acá en el programa
en relación a lo que estabas diciendo de cómo me quedo sin empleo y en medio de un tratamiento, acá pasa mucho que, como no voy a decir todos, pero sí muchos, los diagnósticos ya son incapacitantes de por vida, ¿cierto? Porque ya hay una terminalidad, porque ya sabemos que no van a poder regresar al trabajo y deben de iniciar ese proceso de pensión. Pero pues no es un secreto para nadie que ese proceso es largo, y entonces a veces les sucede que se quedan como en una mitad en donde no ha empezado el proceso, pero se quedaron sin empleo, pero eso no debe ser así. Eso también lo asesoran ustedes, como para asegurar que esa persona tenga la cobertura en salud mientras hace toda esa transición. Sí, de hecho, orientamos en la ruta para la pensión por invalidez, Lorena, porque en muchas ocasiones, y de hecho también pues en la fundación tenemos muchos casos que hemos acompañado de pensión por invalidez, pacientes con VIH, pacientes con cáncer, pacientes con esclerosis múltiple, ¿cierto? O sea, diferentes patologías. Y siempre la idea con esos casos es precisamente que la persona haga el trámite. Insisto, puede ser lo que vos decías, es cuestión como de conocer qué es lo que tengo que hacer. Vaya al fondo de pensiones donde ha hecho los aportes para que tenga claridad cuáles son los documentos que debe llevar, ¿cierto? Pero además verifique entonces cuál es esa historia laboral y pídale al médico tratante que por favor lo remita a medicina laboral o salud ocupacional para tener claro si usted tiene una pérdida significativa, que le dan un porcentaje, y saber entonces si cumple con esos criterios. Esas semanas cotizadas a esa fecha en la que vaya a hacer el trámite, pues hay otra información que es mucho más detallada, pero dando pues como una luz alrededor de eso. Y la valoración pues médica que indique que hay un porcentaje de pérdida de capacidad laboral que puede derivar en una pensión por invalidez. Esas cosas son fundamentales y no se necesita un abogado, porque un abogado siempre te va a cobrar por eso, claramente está en su derecho, ¿cierto? Es su ejercicio, para eso estudió, pero eso es un trámite que la misma persona o cuidadores pueden hacer. Con una educación. Exactamente, o con la fundación. Nosotros en la fundación lo que hacemos es que solicitamos aportes voluntarios. O sea, nosotros no tenemos unas tarifas que la gente tenga que pagar, no, pero sí solicitamos unos aportes voluntarios por las asesorías que brindamos, y toda esa ruta pues la vamos a indicar y la vamos a orientar. Porque ahora vos también decías, Lorena, con el tema de las tutelas, con el tema de un desacato, o sea, de uno de esos documentos que llamamos mecanismos de exigibilidad. Esos son mecanismos de participación ciudadana. Cualquier persona puede elaborar una tutela, puede elaborar un desacato, no se tiene que ser profesional de derecho para hacerlo. Claramente muchos profesionales de derecho lo hacen, pero no es la única alternativa. Y en ese sentido es también, no se trata de que todos aprendamos a hacer tutelas, quizás no se trata de eso, pero sí conocer, o sea, yo tengo esta patología X, yo indago a ver qué hay sobre esa patología. Me puedo meter a mirar las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con tutelas en ese tema y que yo de ahí encuentre como ciertas luces. Y además estamos nosotros como Fundación Raza, pero está la personería, está la defensoría, están los consultorios jurídicos de las universidades que tienen facultad de Derecho, que siempre también brindan una orientación. Esa orientación generalmente pues es gratuita, y además hay una oferta de servicios por parte de las distintas alcaldías de Medellín y área metropolitana, que muchas veces cuentan con estrategias que brindan una asesoría jurídica. Entonces, por ejemplo, en Medellín, para población sexo-género diversa, tenemos la Gerencia de Diversidades Sexuales y de Género, y allá hay asesoría legal, donde también te pueden elaborar una tutela si haces parte de la población o eres familiar de alguna persona que haga parte de la población. Pero también, por ejemplo, están los centros integrales de familia, ¿cierto? Distintas estrategias que lo que buscan es precisamente garantizar que las personas podamos acceder a esa atención.
Vi que escribiste ahí nuestros datos, muchísimas gracias. Raza es con S, porque es de social. De social, sí. Sí, Sí, Fundación señora. Red de Apoyo Social de Antioquia Raza. Raza. Sí, nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Si de pronto nos escriben o nos llaman y no podemos responder inmediatamente, no se preocupen, que siempre respondemos, vamos respondiendo en orden de llegada. Como les mencionaba ahorita, no somos muchas personas, entonces deben ser pacientes un poco, pero tengan presente que siempre, siempre, siempre les vamos a contestar las inquietudes que de pronto puedan tener. Y Gracias, gracias, Lorena. y que si la fundación no se puede encargar directamente, siempre van a tener una respuesta para ayudarles a ubicarse mejor, hacia dónde pueden dirigirse, a dónde pueden buscar esa ayuda. Sí. Eso es como lo más importante. Bueno, entonces, en estos temas yo sé que a todo el mundo le encanta preguntar como cosas muy específicas, ¿cierto? Quedamos en que si es muy específico, pues vamos a empezar a llamar y a mirar cómo llegamos allá a buscar ese acompañamiento y esa asesoría. Pero vamos a abrir un espaciecito para que pues puedan hacer como preguntas un poquito más generales, ¿cierto? No tan como de mi caso específicamente, pero de pronto como más amplio. Ajá. Yo te iba a preguntar una última, que yo creo que en estos 4 minutos nos da para luego volvernos a conectar y darles ese espacio a las personas que nos acompañan. Yo quería saber, así en general, porque lo tiene que tener, ¿cierto? Un impacto en la calidad de la atención. Con todo lo que ustedes hacen, yo estoy segura que sí, pero digamos, ayúdanos como a visualizarlo mejor. ¿Cómo ha sido ese impacto de la fundación en que mejore la calidad de atención para los pacientes? Todo lo que ustedes han venido haciendo. Sí, te voy a poner un ejemplo muy puntual y cotidiano con el tema de VIH. Con el tema de VIH, nosotros en la fundación tenemos grupo de apoyo. Tenemos un grupo de apoyo de personas que viven y conviven con VIH. Y desde ese grupo, las herramientas que adquieren las personas y la mirada, la resignificación que se va dando del diagnóstico, Lorena, impacta indiscutiblemente en la calidad de vida, no solamente muchas veces de la persona que tiene el diagnóstico, sino de sus familias y de su entorno, ¿cierto? No voy a decir, e insisto, todo el tiempo también lo he dicho, no son todos los casos, hay gente que sufre con cualquier diagnóstico, ¿cierto? Con cualquier diagnóstico. No todas las personas viven un diagnóstico de la misma manera, pero la calidad de vida se impacta en ese escenario. Y te voy a poner otro ejemplo que muchas veces pone mi jefe también. Cuando las personas se pensionan por invalidez, que a veces eso confronta demasiado y la gente siente mucha tristeza, como fue madre, no voy a poder volver a trabajar, no, pero es que estoy tan mal que me van a pensionar por invalidez, ¿cierto? Y como las palabras que se utilizan, porque así se llama, pensión por invalidez, ese es el nombre que tiene, pero es también la garantía de que vos vas a acceder a una atención médica, la garantía de que vas a recibir un ingreso mensual, que lo vas a recibir precisamente porque trabajaste durante un tiempo que te lleva a que puedas acceder a ese derecho, y el mejoramiento de la calidad de vida, porque no podemos decir, no nos digamos mentiras. Cuando yo me siento enferma y tengo que ir a trabajar, eso es una doble carga. O cuando no tengo que ir, pero no hay platica en la casa para comer y todo eso, eso también se vuelve una angustia. Exactamente, entonces es desde la salud mental también ese tipo de asuntos, cómo resuelven, o sea, cómo bajan esa carga que vos estás llevando. Por eso mismo que vos decías, si yo estoy enferma no me siento en condiciones de ir a trabajar, pero es que si tengo un trabajo que si yo sin ese trabajo no voy a recibir y en mi casa igual tengo que comer o tengo que pagar o tengo, obviamente eso se vuelve una preocupación por donde quiera que se le mire, y en ese sentido también la calidad de vida, cómo se ve impactada de manera positiva, indiscutiblemente.
Hacen demasiado, definitivamente. Ya casi se va a acabar la llamada, vamos a volver a entrar en el link para que ya entremos a escuchar a las personas con sus preguntas. ¿Listo? Perfecto, Lorena, dale. Entonces salgan todos y se vuelven a conectar. Vemos. Aquí los esperamos. Ya nos vemos. Bueno, si de pronto Jonathan aún no ha entrado, podemos darle la palabra a María, que tiene la manito levantada. Bueno, sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta o dos preguntitas puntuales. Una es, por ejemplo, para personas que tienen semanas cotizadas, pocas semanas cotizadas, porque la posibilidad no ha sido trabajo como tal, sino por servicio, ¿cierto? Entonces, más o menos de 260 semanas. ¿Qué posibilidades hay de la pensión por invalidez? ¿Y cuántas semanas sería la certificación? ¿Y quién sería quien de esas semanas que realmente se pueda tener pues como una seguridad puntual de que no en medio de la discapacidad o la poca capacidad que se tiene para movilizarse, entonces se pueda dar pues como esas asesorías para buscar, ¿cierto? Porque es diferenciada la situación. Entonces, ¿dónde se podría buscar y cómo se podría como dar seguridad a esa certificación? No sé si entendí bien la pregunta, pero a ver, con la pensión es las semanas cotizadas, o sea, las semanas que has hecho los aportes, que es la historia laboral, Sí. Te la entregan en el fondo de pensiones. Entonces Sí, ya, ahí sí. es donde la debes solicitar específicamente. El otro Ajá. paso que hay que dar, porque habrá que mirar entonces en qué tiempo fue que cotizaste, pues que la persona cotizó a pensiones, porque tiene que ver es con el tiempo, con las fechas como tal. Entonces, por eso mencionaba ahora que es el caso a caso, ¿cierto? Pero además es identificar si la persona no ha solicitado la valoración a través de medicina laboral o salud ocupacional, se la puede solicitar al médico tratante, o sea, que el médico tratante remita a uno de estos dos médicos como tal y ellos son los que emiten la valoración inicial. De acuerdo a la valoración que hagan esos médicos, pues dan un porcentaje. Ese porcentaje debe ser mayor al 50%. Si sucede que el porcentaje que me dan es inferior, pero yo no estoy de acuerdo, no me parece, yo puedo hacer lo que se llama una apelación, o sea, es decir, yo no estoy de acuerdo con ese porcentaje que me dieron por esto. Y frente a eso, entonces la persona será calificada a través de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Y dado el caso que en ese escenario también pues haya un porcentaje con el que no estoy de acuerdo y que no me permite acceder a la pensión, pues entonces ya será considerar la Junta Nacional como tal, que se va escalando el caso, ¿cierto? Pero por eso digo, depende del caso, depende de las semanas, depende de en qué tiempo se cotizaron esas semanas, depende del diagnóstico, depende del pronóstico de ese diagnóstico como tal, eso es fundamental. Y entonces en ese sentido ya se entraría a revisar. A veces, con lo que decía la persona que nos hizo la pregunta, es identificar también cuál es la edad de esa persona, si de pronto está en condiciones de volver a cotizar o no, ¿cierto? Porque por eso digo que es como mirar el caso a caso, porque a veces las personas de acuerdo a la edad, pues están en condiciones de seguir cotizando y cumplir quizás con unas semanas que les falten o algo, pero en otros escenarios no, quizás por la edad, bueno, por la situación laboral que a veces es compleja. Entonces sí, es entrar como a revisar en detalle cuál sería la situación y a partir de esa situación específica cuál sería la mejor opción para esa persona. Natalia, mira, y por aquí justo Jonathan nos está haciendo una pregunta que va como muy ahí de lo que estás explicando, ¿cierto? Él dice que en cuanto a la apelación por la calificación que sale más bajita del 50 y que yo no estoy de acuerdo,
Él pregunta que si para eso se requiere apoderar a un abogado o es algo que la persona puede hacer solita. La persona puede hacer sola, de hecho, bueno, hay que considerar cuáles son las herramientas que hay, ¿cierto? Pero Internet es una herramienta muy buena porque a veces hay modelos de tutela, hay modelos de derechos de petición, hay modelos de apelaciones. De hecho, ahora con la inteligencia artificial, o sea, se hacen una cantidad de cosas. Pues yo no utilizo inteligencia artificial realmente, no soy con eso, pero sí, en Internet se encuentran modelos. Una apelación es muy sencilla. Vos en una apelación lo que haces, pues obviamente el encabezado, bueno, la ciudad, la fecha, a quién estás dirigiendo la apelación, o sea, a quién le vas a decir, venga, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, que es el encabezado como tal, y vas a decir por qué no estás de acuerdo. Bueno, yo estoy apelando por tal cosa y digo, no estoy de acuerdo con el porcentaje que ustedes me dieron, por esto, esto y esto, porque mi historia clínica consta tal cosa, porque mi pronóstico no es muy positivo, porque yo tengo pérdida de tal cosa, o sea, es como yo en una apelación lo que indico es por qué no estoy de acuerdo con una opinión que me dieron o con algo que me dijeron y porque yo no estoy de acuerdo. Entonces realmente es un documento relativamente sencillo y va firmado y ya pues los datos de contacto, obviamente, los datos de la persona como la cédula, la firma y en fin, pero no tienen que apoderar un abogado, es que ni para la misma pensión, eso la misma persona lo saca. Lo hace. Sí. Qué bueno esa aclaración. Y se ahorra súper. la platica, porque Claro. es que obviamente, pues sí, se ahorra la platica. Y solamente que alguien con la experiencia que tú tienes le diga a uno, no, es que cualquiera lo puede hacer, ya eso lo empodera a uno bastante, ¿cierto? Porque a veces uno cree que es como que eso es otro mundo y que es una cosa muy difícil y que solo un abogado lo puede hacer, entonces una barrera inmensa, porque si yo no tengo plata para un abogado, me quedo con la sensación de que Claro. eso es imposible. Pero ¿cierto? entonces, perdón, entonces debe ser el proceso, primero uno, segundo el otro, tercero el otro, hasta que se ubique. Pero no entendí. Primero. Por ejemplo, el proceso de lo que estaba preguntando el compañero, si no está de acuerdo pues con una respuesta, entonces no debe ser pues como a todos de una vez, sino solamente esperando cada respuesta de cada espacio donde vaya. Sí, claro, porque es que vos haces la solicitud y, por ejemplo, si te dieron una calificación con la que no estás de acuerdo y te la dieron en medicina laboral, vos escalás el otro escenario, ¿cierto? Y si ya en ese otro escenario como tal, tampoco, me esperan un segundo y qué pena, me disculpan. Claro que sí, no te preocupes, que por aquí vamos a ir leyendo unas preguntitas también para hacerle ahorita a ella. Jonathan, si quieres, me amplías esto del PAC de Incodol, que creo que no tiene mucho que ver con Natalia. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el PAC de Incodol a muchos nos trasladaron pues impuestamente, ¿cierto? Porque no había, bueno, en fin, ustedes conocen pues la situación de Sura. Entonces, hay veces que se hace muy difícil el acceso incluso a tratamientos médicos, autorizaciones, citas médicas por medicina general, incluso también por especialistas. Muchos especialistas se ven también reflejado de que hay falta de agenda, etcétera. No Bueno, sé si entonces, ahí entrarían ellos también a apoyar. Vamos a desatrasar aquí a Natalia un poquito. De pronto no hablemos de Incodol, ni del PAC, ni de Sura, ni de EPS, ¿cierto? Esto es una situación que puede pasar, digamos, con cualquier EPS, cualquier IPS. Es Natalia cuando desde la parte administrativa nos mueven de IPS, ¿cierto? Para otra parte y las agendas empiezan a complicar y entonces los pacientes empiezan a tener esa respuesta de no hay agenda, no hay agenda. Eso es muy común. ¿Qué se puede hacer en esos casos?
Ahí en esos casos, Lorena, pues lo que sugerimos siempre es como tratar de hablar con el coordinador médico de esa IPS, a ver cuál es la situación, a ver cuál es la urgencia pues de la atención o cómo se debe priorizar pues como la atención de esa persona, y muchas veces esos conductos son suficientes, o sea, es como a veces agotar como esas herramientas que tenemos. Todas las IPS tienen un coordinador médico o la figura pues equivalente a un coordinador médico, pero también todas las IPS tienen la línea de orientación al usuario o la línea de peticiones, calidad y reclamos, exactamente, y muchas veces son muy efectivas, entonces es como la sugerencia es primero agotar esos recursos, hablar con coordinación médica, con línea de orientación, y poner la queja si de pronto es necesario, dentro de la misma IPS como tal. Si siendo así, no, definitivamente esa IPS no me cuadra, definitivamente no, allá no está el médico o la IPS no es la idónea para la atención que yo requiero, porque a veces sucede, hay IPS que no son, o sea, que de pronto yo siento que es que el médico que me venía atendiendo era de otra IPS. Hay un derecho que es a la libre elección de IPS, pero vuelvo a insistir en lo mismo que decía ahora. No es que a mí fulanito que también tiene lo que yo tengo me dice que es mejor tal IPS. No. Es que puede ser que fulanito diga eso, pero puede ser que yo tengo la experiencia allá mismo y no me va a parecer tan buena. Entonces no es solamente lo que el otro me dice, ¿cierto? Ni lo que yo leí por ahí, ni que es que en un grupo dijeron. No, es desde la experiencia personal, desde lo que conocemos, desde, no es que a mí me venían atendiendo allá, ¿cierto? Yo insisto, no es que, porque es que yo a veces es como que el sistema y las EPS y aquí los pacientes. Entonces, como que es una cosa contraria. Yo no soy de esa mentalidad. Yo creo que yo pertenezco al programa de SURA de VIH. Yo tengo un diagnóstico de VIH. Si yo tengo una buena relación con mi médico, si yo tengo una buena relación con mi programa, si yo tengo una buena relación con mi EPS, va a ser mucho más sencillo para mí todo. Entonces, en ese sentido, por eso insisto, es como el caso a caso. Si hay demoras, si yo insisto, si yo tal cosa y nada que mejora, coordinador médico, queja, si es preciso, queja ante la Superintendencia Nacional de Salud. Y ya de ahí considerar otras opciones, solicitar que entonces me remitan a otro prestador, si es preciso, por parte de la EPS, que es quien me deriva pues a X prestador. Esa es una opción, pero hay casos donde indiscutiblemente la persona también tendrá que considerar si será que mejor se cambia de EPS, ¿cierto? O sea, por eso digo, no todo aplica para todo de la misma manera, es considerar el caso a caso. Y lo que mencionabas, muy importante, y seguir los conductos regulares, ¿cierto? No brincarnos a una queja de Supersalud cuando ni siquiera hemos ido a hablar con el coordinador médico o ni siquiera hemos puesto la queja en el departamento pues, de quejas que todos los lugares los tienen. Entonces, siempre como enterarnos muy bien cuál es ese conducto regular. Eso es como en los colegios, ¿cierto? Uno no puede ir a hablar con el rector sin resolver con el profe. Entonces, pero Lorena, perdóname, yo agrego ahí algo con lo que decís, ¿sabes también por qué? Porque a veces es importante considerar que la tutela es una herramienta que se agota y que entonces si vos pudiendo de pronto hablar con un coordinador médico o pudiendo poner una queja como tal o hablar con alguien allá en la IPS y la situación se te resuelve, es mucho lo que te ahorras. Y no me refiero a los demás. Exactamente, sino que en tiempo, en trabajo, resulta que entonces vos pones la tutela, pero ya te resolvieron, entonces ya la tutela no procede, ¿cierto? Entonces es como que mirar a ver cuál es, obviamente, insisto, situaciones de situaciones. Me están negando un tratamiento, estoy hospitalizada. Es de vida o muerte. Exactamente, no puedo esperar. Obviamente, no cual queja, de una vez una tutela con medida provisional si es preciso, ¿cierto? El caso a caso, pero sí es considerar que a veces
esas herramientas que tenemos tan a la mano, no las usamos y son tan efectivas a veces. Entonces es como apropiarnos de ellas. Y con el tema de las tutelas innecesarias, pues lo que estamos haciendo también es como agotando el recurso humano, porque pues digamos, hay 5 personas que revisen las tutelas de toda Antioquia, y de 5.000 tutelas, 2.000 no eran necesarias, porque podíamos haberlas resuelto de las maneras que dijiste. Entonces también le estamos demorando los procesos a otras personas, estamos atrasando todo. Entonces sí es muy importante, yo pienso que es como lo básico, lo más que se tiene que llevar hoy, lo más importante es eso, entender que el caso de cada uno es único. Sí. Y va a tener una manera de asesoría y de acompañamiento única también, ¿cierto? Lo que tú decías ahora, no hacer lo que el vecino hizo, porque el vecino lo hizo, porque a él le funcionó, no. Porque a veces, para bien o para mal, ¿cierto? A veces vamos y metemos la patica y hacemos cosas que todavía no tocaba. Y otras veces, de pronto, nos quedamos muy tranquilos porque el vecino dijo que esperáramos y es algo que no da espera, ¿cierto? Entonces, es siempre entendernos, lo mío es único y para eso está Raza, y para eso Raza, si no puede solucionarle, les dirá dónde ir, para saber pues qué hacemos. Bueno, está aquí Magalis, que hace rato está alzando la manito, cuéntanos. Magalis Baldovino. Bueno, si Magalis no está César Vallejo, te escuchamos. Primero que todo, con las buenas tardes. Llegué un poquito tarde, pero aquí estoy. ¿Por qué es tan complicado la pensión de enfermedad? Porque la he pedido varias veces y se hacen los locos. Llevo 15 años con depresión y con dolor ciático, que por el dolor ciático fue que pues cambió radicalmente mi vida. Entonces, pero a todos empiezo a preguntarle acerca de como por el inicio, de cada médico dar la evaluación y no sé, siento como que le dan la espalda a uno. Entonces, no sé si me salí del tema, si me salí, disculpo, pero he insistido con eso y no he podido. Sí, yo pues ahí sería como ya una asesoría para identificar claramente cuál ha sido el motivo, porque como te mencionaba, nosotros tenemos varios casos que hemos acompañado que han salido para beneficio pues de la persona que ha solicitado la pensión, ¿cierto? Con diferentes patologías. ¿Sabes qué? Creo que a veces sucede y que no es una justificación de ninguna manera, sino lo que identificamos. Hay unos diagnósticos que pareciera que la gente cree que no son tan incapacitantes y que entonces si vos físicamente no te ves, no sé, de ciertas maneras, como lo que sucede en las urgencias. Pareciera que si vos no estás con una herida abierta sangrando, lo no es urgente. Es grave. Cuando de pronto precisamente... Con el hacha en la espalda. Exactamente, cuando de pronto precisamente eso que no es tan evidente, en muchas ocasiones termina siendo más grave, ¿cierto? Entonces, quizás tenga que ver con eso, sería importante como que revisaras bien esa historia clínica, cómo aparece, o sea, cuál es el pronóstico, los médicos tratantes tuyos, qué tanto pueden enfatizar en las historias clínicas que emiten, porque indiscutiblemente una pensión, pues uno de los criterios importantes es lo que tiene que ver con tu historia clínica y con el pronóstico. Y a veces la manera como un médico puede nombrarlo puede ser más contundente que otra, sin decir con ello que esté exagerando, no, de ninguna manera, sino que creo que a veces quien está revisando el caso no tiene tan claro en qué consiste eso que yo tengo, ¿cierto? Porque correcto. Eso no es un diagnóstico como catastrófico, entre comillas, para las personas que no conocen sobre lo que es tener eso que vos tenés específicamente. Pero entonces ahí sí sería como revisar claramente qué es lo que te han dicho, porque te Pero doctora, ¿por dónde arranco?
Por ir a raza. No, es lo que mencionaba ahorita, o sea, que tú solicites al médico Paso a tratante paso, sí, pero ¿cuál es el sí. paso 1? El paso a paso es que tú pidas la historia laboral, solicitas la copia de la historia laboral que la pides en el fondo de pensiones para que ya desde ahí vayas teniendo identificado las semanas cotizadas que tienes. Y por parte de la EPS como tal, pide valoración, pídele al médico tratante que te remita a medicina laboral o salud ocupacional. Alguno de tus Pregunto, médicos pero tratantes. ¿el médico debe ser de Sura o el médico debe ser de Incodol, que es el que me está tratando, en este caso psicológicamente? Es que te puede remitir cualquiera de tus médicos tratantes. Te puede remitir el médico de Incodol o te puede remitir el médico de Sura. Cualquiera de tus médicos tratantes lo puede hacer. Ok, muchas gracias. Te remiten a medicina laboral o salud ocupacional y ya ellos entonces te indican, bueno, cómo te ven, cuál es el pronóstico y en fin. Y ya ahí es el proceso. Ahí hay como tres. Ahí hay como 3 Biblias, más o menos. Si vamos a hablar de documentos. Sí, pero esa sería la puerta de entrada. Alguno de tus médicos tratantes, medicina laboral o salud ocupacional, para que ellos revisen historia clínica, te digan, bueno, te cuenten. Y ya la otra parte que tiene que ver es con las semanas cotizadas, que es el otro criterio con el que debes cumplir, entonces ir solicitando la historia laboral, que es en el fondo. No cumplo con semanas. Pero eso, pues igual. Esas pensiones, esa pensión, ¿quién la paga? Sura, en este caso Sura, ¿cierto? El fondo de pensiones es quien paga las pensiones. Pero es en este caso privado. Es protección. Por eso, pero no importa. A eso sí es protección. Sí, no, es que no importa. Cualquiera igual debe cumplir con los criterios. Pero ahí es que hacer las tareitas, ¿cierto? Hacer todas esas tareitas y pasar como por todo el proceso, a ver en dónde es que lo descartan o dónde es que está de pronto. Tiempo. Y ya sabes. Se presenta la barrera y entonces eso nos puedes contactar a través de los canales de contacto que Lorena compartió ahora. O buscarlo en redes sociales como Fundación Raza, con S, porque es Red Social de Antioquia. ¿Fundación qué? Apoyo Raza. Sí, Red de Apoyo Muchas Social gracias. de Antioquia. Entonces, muchas gracias a las dos. Bueno, vamos, con mucho gusto. Vamos con la última pregunta de la señora María Dolores Zapata. Te escuchamos, María Dolores. Buenas tardes. Es una pregunta pues así como muy independiente. A la Fundación Raza se le puede donar medicamentos que alguien nos quiera dar y llevarlos a la fundación. Buena pregunta. Sí, pues, o sea, revisamos cuáles medicamentos y si de pronto nosotros no los recibimos, porque, a ver, y muchísimas gracias María Dolores pues por considerarnos para eso, pero a veces lo que sucede es que hay medicamentos que de pronto no rotan mucho o no los solicitan mucho y lo que hacemos es que terminamos llevándolos a algún hogar geriátrico, por ejemplo, o en ocasiones con personas que viajan los hemos mandado a Venezuela cuando de pronto tenemos mucha cantidad. Medicamentos de los que nos solicitan demasiado, medicamentos para VIH, nos solicitan demasiado. Medicamentos que tienen que ver con trastornos del estado de ánimo, o sea, lo que tiene que ver con sertralina, con fluoxetina, este tipo de medicamentos también nos los solicitan bastante. Entonces nos pueden contactar también, revisamos como qué medicamentos son para saber si nosotros los recogemos y si no, les decimos igual a algún otro lugar que los pueda recibir. Porque eso sí, y siempre insistimos, pues obviamente la idea no es desechar unos medicamentos que con toda seguridad alguien está necesitando. Listo, muchas gracias. Gracias a vos. Aquí más o menos, para completar eso, también hacemos pues como lo mismo. O sea, la idea es que no se pierdan. Lo ideal es que cada aseguradora le dé a cada paciente lo que le toca, eso es lo ideal. Y hay que ser muy cuidadosos con esos medicamentos, pero si se han de perder, pues lo mejor sí es llevarlo a instituciones pues donde haya una responsabilidad precisamente en esa distribución y que no se pierdan, ¿cierto? Eso de alguna manera se le da el uso,
pero siempre pues bajo supervisión médica. Entonces lo pueden llevar allá, lo pueden traer acá también. Bueno, listo, creo que no hay más preguntitas por ahora. Estuvieron muy participativos hoy. Yo sé que aquí nos pudiéramos quedar todo el día porque las preguntas son muchas, pero se llevan hoy un gran tesoro, que es saber que este recurso existe, saber que los pueden buscar en redes, llamar, pedir una citica, ya más o menos saben pues cuáles son los servicios que ellos prestan, o sea que ya no se sientan tan solitos. Si alguno de pronto no tomó nota y nos pueden contactar, yo vuelvo y les doy esos contactos. Que nos llevamos también hoy muy importante, saber que sí nos ayudan, pero que tenemos que ponernos las pilas, que tenemos que hacer también nuestra parte para garantizarnos también que esa atención médica se dé de manera oportuna. Y lo que dijo Natalia ahora, no ver el sistema de salud como al otro lado, como con el que tengo que estar peleando todo el tiempo, sino como tratar de integrar y por el contrario saber que lo necesito, que mi vida está en manos de esos profesionales, de esos médicos, de todos esos equipos, y pues tratar de hacer todo de manera muy amigable, acudiendo a todas esas rutas y esos lo que les decía ahorita, el orden pues para ir como escalando las cosas de manera amigable y que sea como lo mejor para todos. Y cuando no sea tan amigable, pues también, ¿cierto? Bueno. Muchísimas gracias, Natalia, a ti por sacar el tiempo. Se ve el amor con que te gusta pues como educar en todo esto, se ve ahí como la vocación y te agradecemos mucho que hayas estado en este espacio. Aprendí mucho también. Lorena, no, muchas gracias a vos por la invitación, por haber establecido el contacto para que pudiéramos tener voz aquí en el escenario de Incudol. Nuevamente, pues, ofrecerles los servicios de nuestra fundación con todo el gusto, con toda la disposición. Igual, si ustedes, no sé, hacen parte de una junta de acción comunal o tienen un contacto en un colegio, en una universidad y nos quieren invitar para alguna actividad o algo, con todo el gusto y con toda la disposición. Ya pues lo que Lorena les decía, les comparte nuevamente nuestras redes y nuestros canales de contacto y estaremos entonces atentas a cualquier solicitud que llegue de parte de ustedes, por supuesto. Listo, muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar conectados, por siempre participar de estos espacios y querer aprender. Eso es muy importante. Gracias. Que estén bien, feliz día. Abrazos para todos y todas. Hasta luego.